Hola hermanos, el día de hoy 15 de mayo del 2025, estamos a la mitad de mayo, mayo tiene 31 días, ¿no? Pero estamos a la mitad de mayo, es jueves, hay que acudir de alguna manera, busquen un momento para estar delante de Jesús Eucaristía. Yo sé que no todos los lugares y yo pido mil disculpas porque claro, a mí me toca generalizar, ¿no? Si fuera puntualmente, pues no terminamos nunca. Pero yo entiendo que hay muchos lugares donde no tienen la práctica de hacer horas santas los jueves. Aquí en mi arquidiócesis sí, tenemos siempre esa práctica y en varias partes. De hecho, creo que en todo el país tenemos esa práctica para orar por las vocaciones. Fíjense, siempre se hace de esa manera. Tiene ese carácter vocacional. Pero bueno, busquemos un momentito, oigan, para estar en la capilla del Santísimo, buscar algo, un espacio para poder estar delante de Jesús Eucaristía y acompañarle en este momento. Bueno, hoy es día de San Isidro, famoso, ¿no? Vamos, uno de esos santos populares que fue canonizado en 1622 junto a unos grandes, ¿no? Vamos, San Felipe Neri, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila, que por cierto han estado viendo ustedes los videos de pues la exposición de su cuerpo después de tantos años. Padre, pero no está incorrupta. Sí lo está. Lo que pasa es que ustedes piensan que la vamos a ver así como nos vemos nosotros. No, pero piensen que han pasado casi 500 años y realmente su cuerpo ahí está, o sea, es decir, se miran los huesos, se mira la piel, se mira, es decir, realmente, y no fue que fue embalsamada o preservada de alguna manera extraordinaria, no, sí, estaba sepultada y la han sacado ya 3 veces, esta es la tercera ocasión y para la exposición, incluso alguien me hacía ver que pareciese como que, claro, había que acercarse, yo honestamente en esto no he prestado tanta atención, no he visto el documental, miré las fotografías, que incluso los ojos, pareciese que están ahí los ojos tal cual. Entonces ya les digo, o sea, eso, la incorruptibilidad no significa que está exactamente. Hay algunos que sí, que es cierto, pero son más recientes, ¿no? Son mucho más recientes. El Padre Pío, por ejemplo, o una Santa Bernardita Subiró. Pero el caso de Santa Teresa ya tiene bastante tiempito, ¿no? Bueno, digo eso. Entonces fue ya canonizada al mismo tiempo San Francisco Javier. Pero miren, y se han hecho estudios, ¿eh? Se han hecho muchos estudios con respecto a este santito nacido en 1080 en el territorio de Mayrit, Mayrit en la Taifa de Toledo, era en ese momento. Se supone que sus papás, pues hay una discusión que se llamaba, Lope de Vega dice que se llamaban Andrés e Inés, y que realmente lo que pasó es que trabajaba ahí en San Andrés de la villa de Mayrit y pues su familia era de un grupito de colonos mozárabes, es decir, que eran cristianos en territorio árabe, que fueron trasladados ahí para precisamente repoblar esa zona, ¿no? Porque luego y eso ya pasará a manos del rey Alfonso, ¿no? Uy, Dios mío, sexto, sexto, sí, Alfonso sexto. Bueno, igual, entonces ahí él pasa. Algunos incluso llegan a decir cómo era el nombre completo, Isidro de Merlo y Quintana. Ya les digo, es que han hecho muchos estudios, se hicieron muchos estudios, porque es un santo muy popular, además es el patrono de Madrid, y entonces por eso tiene una importancia grandísima, ¿no? Yo no me voy a detener aquí a hablarles de todo el asunto, pero parece ser que ahí fue donde, en esa misma zona, en la villa de Torrelaguna, donde se casó con Santa María de la Cabeza, como se le conoce, a María Toribia, y ahí se quedó en Torrelaguna. Y bueno, ya les digo, parece ser que tuvieron un hijo al que le pusieron Ilián, que es santo, San Ilián, así se le conoce también ahí en la tradición, ¿no? Pues, tradición de la iglesia, sin duda. Bueno, ahí es que miren, hay tantas bellezas detrás de todo esto que realmente es una cosa preciosa, ¿no? Bueno, resulta ser que Santa María de la Cabeza, la esposa de San Isidro, se tienen muchos elementos con respecto a ella, ¿no? Solo que parece ser que el nombre se conoció más que todo ya en el siglo XVI. Un dominico tuvo ahí una visión y pues ahí apareció el cuerpo de ella, pero pues no convenció a nadie, ¿no? Entonces, bueno, pero igual, ya les digo, es una situación muy particular. Ya sabemos las historias, las leyendas, era un hombre de muchísima oración y para no dejar de orar, hasta los ángeles le echaban una mano, ¿no? Para para que él pudiera orar, entonces los angelitos le ayudaban ahí arando en su lugar, ¿no? Entonces,
Miren, muchos de esos milagros, los que se cuentan de él, vienen de un conjunto de que se llama el Códice de San Isidro, o San Isidoro, como aparece en algunos lugares, es la leyenda de San Isidro, ¿no? Y entonces hay mucho de tradición oral detrás de esto, ¿no? Y se fueron colocando, y entonces hay un montón de milagros que son reportados, ¿no? Sobre todo, ya les digo, el milagro de los bueyes, el milagro de, por ejemplo, de la olla, porque ofreció dar de comer a una familia y bueno, y al final terminaron comiendo muchísimas familias. O sea, realmente hay un montón de detalles con esto, ¿no? Milagros. Lo que pasa es que, miren, se lo tomó tan en serio la Casa Real española que por eso se trabajó mucho, mucho, mucho. Él había sido beatificado ya en 1619 por el Papa Paulo V, 1619, y fue canonizado por el Papa Gregorio XV, como les digo, el 12 de marzo de 1622. Famoso, famoso, pero nosotros lo que tenemos que pensar es que es el patrono de los campesinos. Nosotros de niños jugábamos con eso: San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol. Yo creo que ahorita lo podríamos decir al revés: quita el sol y pon el agua, pues necesitamos mucha agua aquí en mi región. Pero bueno, es la belleza de tradiciones, ¿no? Todo esto, la riqueza de la iglesia. Pero miren, en serio se los digo, mucho trabajo de estudio en torno a la vida de él. Porque claro, algunos pusieron en duda siquiera que existió. Y cuidado, está probadísimo, ¿no? Es como cuando vienen a mí y me dicen que San Juan Diego es un invento. Ah, sí, ¿en serio? Con todos los documentos que les aseguro que comparable con Hernán Cortés. Sí, yo sé que exagere, padre, en serio se los digo, porque hay tantos documentos suficientes como para probar no solo la existencia, sino llevar adelante la vida. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, del discurso de Pablo que vamos a escuchar doblemente en este momento cuando Pablo llega a Antioquía de Pisidia, ¿no? Es muy importante esta parte, que hemos leído un pedazo el domingo pasado, solo que nosotros vamos a leerlo mañana, lo que hemos leído el domingo pasado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 13 al 25. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos, llegaron a Perge de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con la mano les dijo: israelitas y cuantos temen a Dios, escúchenme. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto. Lo sacó de allí con todo el poder. Lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y le dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra del Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ya les digo, a mí me cuesta confundir. Es otra cosa que nos ha estado pasando a los sacerdotes en estos días, ¿verdad? Claro, después de 12 años de estar diciendo nuestro Papa Francisco, pues que toca decir nuestro Papa León, pues claro que uno se confunde. Yo el primer día me confundí, todavía no me he vuelto a confundir, pero he estado a puntito. Me pasó cuando Benedicto XVI, es que ya voy a cumplir 28 años de sacerdocio, o sea que, vamos, ya son algunos, ya ratitos me calienta el sol, como dirían en mi pueblo, sí. Pues resulta que yo me acuerdo cuando cambiamos de Juan Pablo II a Benedicto, ay Dios mío, costó el eso. Y nunca se dice el número, se dice nuestro Papa León. Digo eso porque algunos preguntan estas cosas, ¿no? Y no es León XIV, yo no sé por qué siguen todavía con esa locura, no, es León XIV, así como fue León XIII, así como fue Benedicto XVI. Bueno, entremos. Fíjense. En los textos anteriores, vimos a Pablo en Antioquía, ¿se acuerdan? Ayer, como tocaba el relato pues de San Matías, entonces no leímos la conexión, porque se ponen de acuerdo de la comunidad de Antioquía, envían a Pablo y a Bernabé. Entonces, bueno, los apartó el Espíritu Santo para una misión. Asociaron a Juan Marcos,
Juan Marcos, el autor del primer evangelio, sí, que es sobrino de Bernabé y que luego va a ser el secretario de Pedro. Bueno, y entonces fíjense, resulta ser que se van, salen de Pafos, llevan a Perge, ahí le dio mamitis aguda al pobre Marquitos y se regresó, se fue para su casa. Por eso en el segundo viaje Pablo no lo quiso llevar. No, este es un llorón, yo no lo voy a estar llevando. Pero Bernabé se quedó con él. Y él fue el que lo introdujo a Pedro y Pedro luego se lo llevó para Roma, para que vean ustedes cómo son las cosas. Bueno, cuando llegan a Antioquía de Pisidia, ahí está el detalle. Esto es lo que escuchamos el domingo pasado. Claro, alguno dirá, bueno, padre, que el domingo ya es jueves, oiga, padre, ya se nos olvidó. Bueno, pues sí, les cuento que la primera lectura del domingo pasado era este relato, solo que la parte que va a seguir después, ¿no? La reacción que los corren a Pablo y a Bernabé, ¿no? Bueno, entonces, el discurso de Pablo. Pablo es un genio, ¿eh? Pablo es un genio, se las sabe todas. Tiene un auditorio judío y entonces les habla en judío. Es decir, no es que les hable en hebreo, sino que les habla haciéndoles la historia de la salvación, ¿no? Y es muy bonito cómo él va conduciendo, pum, hasta caer a Jesús. Del linaje de David, muy bien, vino Jesús, el Salvador. Y pone, hace alusión a Juan el Bautista, porque fíjense, es muy cierto, está probado, basta leer a Flavio Josefo, ¿no? Que en el primer siglo había impactado mucho la figura de Juan el Bautista a los de la diáspora que habían llegado a la Tierra Santa. Se habían topado con este Juan que estaba en el desierto, que bautizaba en el Jordán. Había sido una figura imponente, ¿no? La de Juan. Es que todos los Juanes somos así imponentes. Digo. Y entonces, claro, viene muy bonito esto. Entonces, por eso, ese vínculo que hace Pablo es una genialidad desde el punto de vista de la oratoria, ¿no? Él sabe que el auditorio conoce y por eso hace ahí un enlace entre ambas realidades. La historia de la salvación, Dios conduce a la historia. Nosotros la vamos viviendo, pero no nos vamos dando cuenta hasta mucho después por dónde nos va llevando el Señor, hacia dónde nos está conduciendo. Fundamental, fundamental. Es una actitud de disponibilidad para leer en la historia la acción de Dios. Vamos al Evangelio. Comenzamos a leer hoy el capítulo 13 del Evangelio de Juan y de aquí, lo que resta 4 semanas y un poquitito más, vamos a estar leyendo el discurso después de la última cena. O sea, él hace largo discurso el capítulo 13, 14, 15, 16, 17 del Evangelio de Juan. Así que comencemos. Juan, capítulo 13, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces, después del lavatorio de los pies, después de ese momento tan particular que ha golpeado el alma de los discípulos, entonces comenzamos a leer estos versículos. Acuérdense, amén, amén, lego yumin. En verdad les digo, esta forma solemne de introducir algo, no es un juramento, él está reafirmando un elemento y entonces dice claramente que el doulos, el siervo, no es más que el kyrios, no es mayor, no puede ser meisón, no puede ser mayor que el Señor. Sí, está. Y el enviado no puede ser mayor, el enviado no puede ser mayor que el que lo envía. Y entonces el apóstol, ya no puede ser más que aquel que lo envía, aquel que tiene el pempro, el que lo empuja, diré literalmente es eso, ¿no? Aquel que le da una misión, aquel que le da una tarea, aquel que le confía una responsabilidad. Eso es el sentido de esto. Y por eso dice, pero si ustedes entienden esto, muy interesante eso, ¿no? Esa profundidad no es un entendimiento meramente académico, es la comprensión del proyecto de Dios. Se necesita saber leer los signos de los tiempos, saber leer la voluntad del Señor, saberla conducir, oída, se dice en griego. Y entonces serán ustedes macarios, serán ustedes dichosos. Acuérdense los macarismos, ¿no? Claro, porque si ustedes hacen eso, el verbo poieo, ya, ustedes hacen eso, lo cumplen, eso es no es una obediencia de borrego, no, es una obediencia dispuesta, activa, libre. De eso se trata. Y entonces, ¿qué empieza el problema?
empieza el problema, porque el Señor, yo se los he dicho en estos días, ¿no? El Señor eligió a Judas, lo dije ayer con lo de Matías. Y claro, pero una cosa es que Dios escoja y otra cosa es que usted responda. Y entonces aquí vuelve a aparecer el mismo verbo de ayer. Era el verbo de escoger, ese verbo logomai, es decir, realmente es como discernir, como entre varios, escoger algo. De eso se trata. Y entonces, claro, cuando ustedes cumplen, llegan a la plenitud, cuando ustedes cumplen la escritura, o más bien dicho, porque se cumple la escritura, y aquí el que come me está citando un salmo, no el Señor Jesús, está citando el Salmo 41, ya, entonces cuando lo dicen, ¿no? Es que lamentablemente, pues, el que comía mi pan es el primero en traicionarme, y eso pasa. También nosotros que comemos el pan de la Eucaristía muchas veces traicionamos al Señor Jesús. Y por eso se lo digo ahora, para que cuando suceda, cuando que llegue a suceder, cuando el Ginomai, la génesis, cuando llegue a darse, ya, cuando llegue a ocurrir, entonces sepan que yo soy, ya, para que crean, de hecho literalmente el verbo pisteo, para que crean que yo soy. Pisteusete, hoti, ego, eimi, para que sepan que soy yo, para que lo conozcan, para que lo entiendan que soy yo. Evidentemente el yo soy es evidente la referencia a Dios, ¿no? Es la referencia a este Dios en su esencia, a este Dios que se presenta. En verdad les digo, de nuevo vuelve a insistir, que el que me recibe, el verbo lambano, el que me recibe, una actitud de disponibilidad, está recibiendo también a mi Padre. Y esto es bello, ¿no? Recibe al que me envió. Miren, esta conexión la vamos a ir escuchando a lo largo de estos días, ¿no? La conexión Cristo, nosotros y el Padre. Es un trinomio precioso porque nada, lo que Cristo recibe del Padre es lo que nosotros compartimos con Él. Lo que recibimos de Jesús es lo mismo que como que si se recibiera, Él es el mediador, ¿no? Él es el puente entre nosotros y su Padre. Vamos a hacer oración porque yo sé que siempre me tardo un poquitín. Jesús, Hijo de Dios, hermano nuestro, nos has revelado tu secreto. Podemos ser felices y libres como tú. Tú nos aseguras que seremos felices y libres si las riquezas no nos atan, si sabemos compartir con los demás, si aguantamos las ofensas sin vengarnos, si sentimos en nosotros las desgracias ajenas, si buscamos la justicia por encima de nuestros intereses, si tratamos de comprender y perdonar, si nuestra mirada y nuestro corazón son limpios, si ponemos paz a nuestro alrededor, si lavamos los pies y servimos a los hermanos, si acogemos el amor de Padre como el mejor regalo. Jesús, tu mensaje es sencillo, pero nos cuesta mucho ponerlo en práctica. Por eso te pedimos ayuda. Lo que nosotros no podemos, que tu Espíritu lo realice en nosotros, para que cada día seamos más felices y libres, como tú, y siempre contigo. Amén. Señor esté con ustedes. Y les bendiga a Dios, por intercesión de San Isidro Labrador, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz jueves para todos. Ya les digo, al Santísimo. Y sí, estamos claros todos, ¿verdad? Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.